Así que acomódense, pónganse cómodos y comencemos. La plancha siseó su última protesta mientras Nas raspaba los restos carbonizados del turno de la noche. El calor irradiaba de la superficie de cocción en ondas que habrían hecho que la mayoría de las especies corrieran en busca de control climático, pero Nas lo sintió como un abrazo familiar. Trabajo honesto, dejando evidencia honesta. El Blue Marble estaba vacío ahora, sus sillas disparejas volcadas sobre mesas que habían visto mejores décadas, y el aire flotaba espeso con los fantasmas de 100 comidas. Tocino sintético, café real contrabandeado desde las colonias interiores y el toque picante de la receta de salsa picante de su abuela que había adaptado para paladares alienígenas. Las placas de la cubierta de la estación vibraban bajo sus botas con la vibración de baja frecuencia de los procesadores de combustible 3 niveles más abajo. La mayoría de los residentes filtraban el sonido, pero Nas había aprendido a leerlo como un segundo latido. Justo ahora le decía que el convoy vespertino había terminado de repostar y que el turno de noche se estaba acomodando en su ritmo. Estaba alcanzando la solución limpiadora cuando las campanillas de la entrada cantaron su nota discordante. Nas no miró hacia arriba de inmediato. La cocina está cerrada, llamó, su voz cargando la aspereza de demasiados años respirando aire reciclado. Regresen a las 600 horas de la estación. El silencio le respondió. No el cómodo silencio de una habitación vacía, sino la pesada quietud de alguien reuniendo valor. Los instintos de Nas, perfeccionados por años de sacar naves en peligro de órbitas en decadencia, le picaron en la base del cráneo. Se dio la vuelta. La figura en la puerta parecía un fantasma vistiendo carne prestada. Una andrajosa capa gris colgaba de unos hombros que debían ser orgullosos pero que en cambio se curvaban hacia adentro, protectores y derrotados. La capucha ocultaba la mayor parte del rostro, pero Nas captó el tenue tinte violeta de la piel y el revelador brillo del cabello plateado. Valeriana, frágil a la alta gravedad, probablemente no debería estar tan lejos de los mundos del núcleo sin un séquito. Dije que estaba, empezó Nas, y luego se detuvo. Había visto esa postura antes, en el espejo después de días malos, el tipo de agotamiento que calaba hasta los huesos, que hacía que el simple acto de estar de pie pareciera una negociación con la gravedad misma. La figura se tambaleó un poco. Una mano delicada y de dedos largos se extendió para estabilizarse contra el marco de la puerta. El instinto protector de Nas se activó antes de que su sentido comercial pudiera objetar. Sacó la silla más cercana con un pesado chirrido de metal contra metal. Siéntate, dijo, no de mala gana. Antes de que te caigas y tenga que presentar un informe de incidente. La extraña se movió con la cuidadosa precisión de alguien que raciona su energía restante. Cada paso parecía calculado como si estuviera navegando por un campo minado en lugar de cruzar el piso de una cafetería. Cuando finalmente se dejó caer en la silla, la capucha se deslizó hacia atrás lo suficiente como para que Nas pudiera ver bien su rostro. Unos ojos de charco de mercurio le devolvieron la mirada, muy abiertos y luminosos en la tenue iluminación. Sus rasgos tenían la característica simetría valeriana que siempre hacía que Nas pensara en esculturas caras. Hermosa, pero intocable. Excepto que esta escultura tenía grietas. Ojeras oscurecían esos extraños ojos, y su piel tenía un tono grisáceo que él sospechaba que no era natural. ¿Requiero? Su voz surgió como campanillas de viento en una procesión fúnebre, melódica pero apagada. Sustento, ¿cuál es su sistema de entrega de nutrientes más eficiente? Nas sintió que su ceja subía hacia la línea del cabello. ¿Qué cosa? Pasta nutritiva, ingesta calórica optimizada, raciones estándar de viajero estelar. Ella metió la mano en su capa y sacó un pequeño chip metálico. Puedo compensarte por el tiempo de reestructuración molecular. Sí, Nas se volvió hacia la cocina, encogiéndose de hombros. Así no es como funciona esto. La escuchó moverse en la silla, con una confusión evidente en el crujido de la tela. No entiendo. Su sintetizador está fallando, puedo ajustar mi orden para acomodar. No tengo un sintetizador, interrumpió Nas, encendiendo la plancha de nuevo. El calor lo bañó, familiar y centrado. Tengo una estufa, tengo ingredientes, tengo 2 manos que saben lo que hacen. Vas a recibir comida real. Real, la palabra sonó extraña en su voz de campanilla, como si estuviera probando su peso.
Nas sacó mantequilla de la unidad de conservación, mantequilla de verdad, no la pasta sintética que la mayoría de las estaciones almacenaban, y la puso en el mostrador para que se ablandara. Crema de tomate y sándwich de queso a la parrilla. La receta de mi abuela adaptada para ingredientes de otros mundos. ¿Te lo comerás? Te sentirás humana. Hizo una pausa, esbozando una leve sonrisa. Bueno, te sentirás mejor. Confía en mí. Desde el comedor escuchó el leve sonido de una protesta formándose y muriendo en sus labios. Bien. No necesitaba su permiso. Necesitaba que ella comiera algo que no hubiera sido optimizado, sintetizado o diseñado para la máxima eficiencia. Necesitaba darle de comer algo hecho con cuidado. La mantequilla golpeó la sartén con un chisporroteo satisfactorio y Nas cayó en el ritmo que había salvado su cordura después de dejar el cuerpo de recuperación. Rebanar el pan real de la bahía hidropónica de la estación. Poner capas de queso. 3 tipos porque el equilibrio importaba. Tostar hasta que esté dorado, hasta que el queso comience su lenta rendición al calor. La crema de tomate se preparó con una eficiencia práctica. Tomate, crema, albahaca que él mismo cultivaba en un armario de mantenimiento que había convertido en un jardín de hierbas, y un toque de esa salsa picante de contrabando para darle profundidad. Los olores llenaron la cafetería, transformándola de un negocio cerrado en un santuario. Nas emplató ambos con más cuidado del que admitiría, llevándolos a su mesa. Ella miró la comida como si pudiera contener inteligencia clasificada. Come, dijo simplemente, deslizándose en la silla frente a ella, antes de que se enfríe. Sarisa miró el plato ante ella con la intensidad analítica que normalmente reservaba para los tratados diplomáticos. El pan se había transformado en algo dorado y reluciente. Queso visible en los bordes en varios tonos de crema y ámbar. El vapor se elevaba del tazón de al lado, trayendo olores que sus procesadores olfativos luchaban por categorizar: rico, ácido, herbal, cálido. Su especie no comía por placer. La nutrición era una función calculada, optimizada y eficiente. Esto era algo completamente distinto. Levantó el sándwich con ambas manos, notando cómo el calor irradiaba a través del pan hacia sus palmas. El primer bocado requirió un valor que no había necesitado en las negociaciones políticas. El sabor explotó en su lengua. La sal, la grasa, el ligero toque ácido del lácteo fermentado, la textura suave del queso derretido contra el exterior crujiente. Era caos, no estaba optimizado. Era extraordinario. Nas la observaba con esos ojos avellana arrugados, su expresión indescifrable de la manera en que solo los humanos podían lograr, sus rostros contaban historias enteras, mientras simultáneamente guardaban sus verdades más profundas. ¿Está bueno?, preguntó, su voz áspera conteniendo una curiosidad genuina en lugar de orgullo. Sarisa se dio cuenta de que había cerrado los ojos. Los abrió, encontrando su mirada. No tengo parámetros de clasificación para esto. La risa de él retumbó desde lo profundo de su pecho, un sonido que parecía vibrar a través de las placas de la cubierta. Esa es la mejor reseña que he recibido en toda la semana. Señaló el tazón. Prueba la sopa. La crema fue igualmente reveladora, suave donde el sándwich tenía textura, la dulzura del tomate equilibrada contra algo agudo y misterioso. El calor floreció en su boca, no doloroso pero presente, exigiendo reconocimiento. Se descubrió comiendo más rápido, persiguiendo cada nueva sensación. A mitad de la comida, recordó su entrenamiento. Dejó la cuchara con deliberado cuidado. La terminal de pago, debería. Nas ya se estaba moviendo, sacando un gastado panel de datos de debajo del mostrador. Lo tocó varias veces, con sus gruesos dedos sorprendentemente ágiles, y luego se lo deslizó por la mesa. La pantalla mostraba 0 créditos en total. Sarisa parpadeó, segura de haber leído mal. Debe haber un error, tan solo los costos de tu inventario. Ningún error. Nas se reclinó en su silla, que crujió bajo su sólido peso. El gesto casual hizo que las placas del suelo gimieran levemente. Un recordatorio de la gravedad que llevaba siempre consigo. Esa carga de 1 gramo que lo hacía denso y firme mientras la gente de ella flotaba como hojas. Necesitaba sanar el alma, no una transacción. Sanar el alma. Probó la frase, la encontró tan extraña como lo había sido la comida real.
Ese no es un intercambio económico reconocido. No lo es. El rostro de Nas hizo esa complicada cosa humana donde múltiples emociones jugaban en él simultáneamente. Diversión, tristeza, desafío. Mira, no conozco tu historia. No necesito hacerlo. Pero he visto esa mirada antes. La que dice que has perdido todo lo que importa y no estás segura de por qué sigues de pie. ¿De dónde vengo? No cobras por ayudar a alguien a recordar por qué. Sarissa metió la mano en su capa y sacó una barra de créditos. Platino puro de la hegemonía, con valor suficiente para comprar una luna pequeña. La colocó en la mesa entre los dos. Nas ni siquiera la miró. Quédatela. Cómprate una reparación para tu nave. O una capa nueva. Esa ha visto días mejores. La barra de créditos se quedó entre ellos como una negociación fallida. Sarissa se encontró completamente desarmada. Una sensación que no había experimentado desde la infancia antes de que la corona se asentara sobre sus hombros y la transformara en una función de estado en lugar de una persona. No te entiendo, dijo finalmente, costándole la admisión más de lo que esperaba. En su mundo, la incomprensión era debilidad. Pero el rostro de Nas no cambió. Ni triunfo, ni condescendencia, solo atención paciente. Sí, bueno, se puso de pie recogiendo los platos vacíos con una eficiencia casual. La mayoría de la gente no lo hace. Me han dicho que somos una especie rara. Rar. La palabra se sentía insuficiente. Tu gente sobrevivió en un mundo con peligro nivel 5. Su planeta tiene un clima que mata. Depredadores que cazan en manadas coordinadas. Enfermedades que mutan más rápido de lo que las contramedidas pueden adaptarse y ustedes se llaman a sí mismos raros. Nas se detuvo en el fregadero, sus hombros temblando con una risa silenciosa. Cuando lo pones de esa manera, sonamos bastante rudos. Pero sí, la Tierra tiene actitud, te hace apreciar más los momentos de tranquilidad. La miró de reojo y algo en su expresión cambió. Aún cálida pero más afilada ahora, más enfocada. Hablando de eso, ¿tienes algún lugar donde estar? Alguien te espera, la pregunta fue casual, pero Sarissa sintió la inteligencia táctica debajo de ella. Este hombre, este chef con ropa manchada de grasa y ojos amables, la estaba leyendo de la forma en que ella leía los tratados, buscando las cláusulas no dichas, los peligros ocultos. Mi nave experimentó una falla, dijo con cuidado. Estoy esperando reparaciones. Ajá. Nas se secó las manos con una toalla que alguna vez había sido blanca pero que ahora llevaba las manchas de 1000 comidas. Y mientras esperas las reparaciones, pensaste en deambular por una cafetería a la hora de cierre, luciendo como si hubieras pasado por una tormenta solar y pedir pasta nutritiva. Sarissa sintió que su control facial se resbalaba, una microexpresión de sorpresa que Nas captó de inmediato. Sus ojos se arrugaron de nuevo, pero esta vez con algo más cercano a la preocupación. Mira, dijo, regresando a su mesa con esa pesada gracia que hacía que el piso se quejara. Se sentó, inclinándose hacia adelante con los antebrazos sobre la superficie cicatrizada. No te estoy pidiendo que me confíes la historia de tu vida. Pero he sacado suficientes naves en peligro de malas órbitas para saber cuando alguien está huyendo de algo. O de alguien. Y si lo estoy, las palabras surgieron antes de que su entrenamiento diplomático pudiera censurarlas. La expresión de Nas se volvió seria, no dura sino sólida, como piedra que había resistido siglos de tormentas. Entonces elegiste la cafetería correcta. Esta estación tiene, llamémoslos peculiaridades de personalidad. Muchos túneles de mantenimiento, puntos ciegos en la red de seguridad, y un dueño que sabe que placas de la cubierta suenan diferente cuando camina sobre ellas gente armada. Sarissa abrió la boca para responder, pero Nas levantó una mano. Su cabeza se inclinó ligeramente, y ella se dio cuenta de que él estaba escuchando. No solo con sus oídos, todo su cuerpo se había quedado quieto, atento de la forma en que los depredadores se enfocan antes de atacar. Hablando de eso, dijo en voz baja, su voz bajando a un registro que resonó en el pecho de ella. ¿Sientes eso? Ella lo sintió, una nueva vibración, de frecuencia más alta que los procesadores de combustible. El ritmo estaba mal, demasiado deliberado, demasiado controlado. Esa es una abrazadera de aterrizaje de grado militar, dijo Nas, poniéndose de pie con suavidad,
alguien acaba de atracar sin solicitar autorización. La miró y ella vio algo antiguo despertar en sus ojos, no crueldad, sino el frío cálculo de la supervivencia. Entonces, ¿quieres decirme quién te está buscando antes de que lleguen aquí? A través de la ventana de la cafetería, Sarissa vio a la nave de descenso negra posarse sobre la cuna de atraque con precisión depredadora, sin luces de navegación, sin baliza de identificación. Solo un revestimiento negro mate que parecía absorber el brillo ambiental de la estación como un vacío con forma. Su sangre se cristalizó en sus venas, una respuesta de estrés valeriana que Nas probablemente no podía detectar. Purificadores, susurró, la palabra surgiendo como campanillas rotas. Amigos tuyos. Nas se había movido a la ventana junto a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor irradiando de su cuerpo. Los humanos eran calientes, energía residual de la que su gente había evolucionado para alejarse milenios atrás. Ahora ese calor residual se sentía como un salvavidas. Traidores, forzó su voz a ser firme. Creen que he comprometido la seguridad de la hegemonía a través de una tolerancia diplomática excesiva. Tienen la intención de instalar una estructura de gobernanza más lógica. Así que, un golpe de Estado. El tono de Nas era conversacional, como si estuvieran discutiendo el clima en lugar de su inminente asesinato. Y te rastrearon hasta aquí. Genial. ¿Alguna idea de cuántos? El implante táctico de Sarissa parpadeó, analizando el desplazamiento de la nave de descenso. Escuadrón estándar de purificadores, 12 combatientes, entrenamiento de élite. Se moverán con precisión coordinada. Sí, lo entiendo. Pájaros asesinos aterradores que se mueven como un grupo de baile. Nas ya estaba en movimiento, dirigiéndose hacia la cocina con propósito. Como manejan el calor, la pregunta fue tan inesperada que Sarissa necesitó un momento para procesarla. Los valerianos mantienen un rendimiento óptimo entre 15 y 22 grados. Por encima de los 40 grados Celsius, nuestra función cognitiva comienza a degradarse. Por encima de 55 nuestras estructuras proteicas comienzan a desnaturalizarse. Entendido. Nas estaba sacando equipo del almacén, sartenes pesadas de hierro fundido, botellas de spray industriales, un bote presurizado marcado con símbolos de peligro. Y físicamente, ¿cómo se compara tu densidad ósea con la mía? Los valerianos evolucionaron en un mundo de menor gravedad. Nuestra estructura esquelética es... Ella se detuvo, comprendiéndolo con una claridad terrible. ¿Vas a pelear con ellos? Nas levantó la vista de sus preparativos, y ella no vio miedo en su rostro. Solo una determinación sombría pintada a través de rasgos que de repente parecían tallados en granito. Van a entrar por esa puerta esperando un objetivo fácil. Lo que van a recibir es a un habitante de un mundo mortal con ventaja de local y una muy mala actitud hacia la gente que amenaza a los invitados en mi establecimiento. Le lanzó un delantal pesado. Ponte eso. Es resistente al fuego y podría detener un impacto de energía de refilón. Quédate detrás del mostrador y mantente agachada. No puedo pedirte que... No lo pediste. Nas levantó una sartén de hierro fundido que debía pesar varios kilogramos. En sus manos, parecía una extensión natural de su brazo. Ahora ponte detrás del mostrador antes de que irrumpan. Y Sarissa usó su nombre por primera vez, y el retumbar del mismo en su acento hizo que algo en su pecho se contrajera. Pase lo que pase. No salgas hasta que yo lo diga. ¿Entiendes? Ella asintió, moviéndose detrás del mostrador con el corazón martillando contra sus costillas en patrones que no la habían molestado desde la adolescencia. A través de la ventana, vio descender la rampa de despliegue de la nave de descenso. 12 figuras emergieron. Sus movimientos perfectamente sincronizados. La armadura negra no reflejaba la luz. Sus rostros estaban ocultos detrás de cascos que los transformaban de individuos a un solo organismo cazador. Nas se crujió el cuello, a la izquierda, luego a la derecha, y sonrió. No era una expresión amistosa. Era la sonrisa de una especie que había escalado hasta la cima de una cadena alimenticia llena de depredadores a través de una pura y terca negativa a morir fácilmente. Vengan entonces, murmuró, ajustando su agarre en la sartén. Veamos cómo manejan la hospitalidad humana. La puerta de la cafetería explotó hacia adentro. El primer purificador que pasó por la puerta se movió como sombra líquida,
más rápido que cualquier cosa que Sarissa hubiera visto fuera de las simulaciones de combate. El rifle de partículas en sus manos apuntó hacia Nash con precisión mecánica, y ella abrió la boca para gritar una advertencia que sabía que llegaría demasiado tarde. Nash ya no estaba allí. Se había movido de lado con una economía de movimiento sorprendente, dejando que el rayo de energía chamuscara el aire donde había estado parado. La sartén giró en un arco devastador. Nash no apuntó al rifle. Apuntó a la muñeca principal del purificador. La masa del hierro, varios kilogramos de densidad implacable, partió el ligero radio valeriano como una ramita seca. El rifle cayó al suelo, inútil. El purificador cayó con fuerza. Su ligero marco incapaz de absorber la fuerza cinética que la densa musculatura de Nash había transferido a través del hierro fundido. No se levantó. 1, contó Nash con voz firme a pesar de la violencia. 2 más entraron a raudales por la entrada. Nash ya estaba en movimiento, agarrando el bote presurizado y disparándolo en su dirección. Vapor sobrecalentado explotó hacia afuera, el tipo de calor que generaba el lavavajillas industrial del Blue Marble, capaz de esterilizar superficies instantáneamente. Para los valerianos, fue como ser congelados instantáneamente a la inversa. Tropezaron, sus voces armonizadas elevándose en una alarma discordante mientras sus sistemas de regulación térmica se sobrecargaban. Nash cortó la distancia mientras estaban desorientados, esa pesada sartén convirtiéndose en un arma de brutalidad matemática. Barrido bajo a las piernas, huesos valerianos se hicieron añicos como porcelana, golpe ascendente a la masa central, los cuerpos volaron hacia atrás con la fuerza de la colisión. Sarissa observaba a través de sus dedos, horrorizada y paralizada. Este no era el combate esterilizado de los enfrentamientos militares llevados a cabo a distancia con armas de energía y escudos tácticos. Esto era primitivo, un habitante de un mundo mortal usando cada ventaja que su terrible mundo natal le había dado. 4 purificadores más entraron, aprendiendo de sus caídos. Se dispersaron, tratando de crear ángulos de fuego cruzado. Nash agarró un recipiente de aceite de cocina y lo arrojó al más cercano, no para golpearlo, sino para cubrir el suelo. Cuando el purificador pisó la superficie resbaladiza, su equilibrio perfecto se convirtió en una carga. Cayó en una maraña de extremidades. Nash estaba sobre él antes de que pudiera recuperarse, arrancando el rifle de partículas y estrellándolo contra las placas de la cubierta hasta que sacó chispas y murió. Van 5, gruñó, respirando con dificultad ahora pero aún moviéndose con un propósito aterrador. Los 3 restantes ajustaron sus tácticas, quedándose cerca de la entrada y lanzando fuego de supresión. Los rayos de energía esculpieron líneas humeantes en las paredes de la cafetería. Uno atrapó a Nash en el hombro, quemando a través de su chaleco hasta la carne debajo. Apenas se inmutó. «¡Qué groseros!», dijo, y agarró la freidora industrial. El implante táctico de Sarissa gritaba advertencias, pero no había nada que ella pudiera hacer. Nash activó el limpiador de vapor a alta presión del lavavajillas industrial, una boquilla modificada diseñada para quitar la grasa carbonizada de las sartenes, y dirigió el chorro de vapor de 150 grados hacia los purificadores. El vapor sobrecalentado encontró las costuras en sus armaduras, cocinándolos dentro de sus caparazones. El olor a materiales sintéticos quemados llenó la cafetería. Los purificadores retrocedieron, sus voces de campanilla elevándose en pánico a medida que los componentes comenzaban a fallar. Nash presionó su ventaja, con esa ridícula sartén aún en la mano y los recibió en la puerta. Lo que siguió fue brutal y corto. Nash usó el marco de la puerta como arma, canalizando a sus enemigos a un espacio donde sus números no podían ayudarlos. Cada balanceo de la sartén llevaba toda la fuerza de músculos desarrollados bajo una gravedad aplastante. Cada impacto enviaba a otro purificador a caer hacia atrás. Cuando finalmente se hizo el silencio, 8 figuras blindadas yacían esparcidas por la entrada de la cafetería. Nash estaba de pie en la puerta, respirando con dificultad, con vapor saliendo de su hombro quemado. Sangre, roja y humana, goteaba de un corte sobre su ojo. Van 8, dijo, al pasillo vacío de más allá. Hay 4 más allá afuera en alguna parte, y han aprendido que no soy un blanco fácil. Se reagruparán, volverán con un plan mejor. Se volvió para mirar a Sarissa. Sus ojos avellana brillaban con adrenalina y dolor. Tenemos que movernos, ahora.
La escotilla de acceso de mantenimiento estaba escondida detrás de un panel falso en la despensa de la cocina. Lo suficientemente astuto como para que el implante táctico de Sarissa no lo hubiera detectado. Lo suficientemente obvio como para que Nas pudiera activarlo con un simple escaneo de mano. El panel se deslizó a un lado, revelando un conducto vertical que se hundía en las profundidades de la estación. «Dime que no le tienes miedo a las alturas», dijo Nas, ya balanceándose hacia la abertura. «Mi especie evolucionó para navegar en entornos tridimensionales», respondió Sarissa, siguiéndolo. «Las alturas no son». Miró hacia abajo en el conducto y sus palabras murieron. La caída parecía interminable, la iluminación de emergencia creaba charcos de brillo carmesí a intervalos irregulares. Muy abajo podía escuchar el zumbido de los sistemas centrales de la estación. «Sí, es un largo camino hacia abajo». La voz de Nas hizo eco desde algún lugar debajo de ella. «Escaleras de mantenimiento a tu izquierda. No pienses en la caída, solo concéntrate en el siguiente escalón». Los dedos de Sarissa encontraron los fríos escalones de metal. Estaban espaciados para proporciones humanas, un poco demasiado separados para sus extremidades más largas pero manejables. Comenzó a descender, sus músculos protestando casi de inmediato. Los valerianos no estaban hechos para el esfuerzo físico sostenido. Dependían de la eficiencia y la gracia en lugar de la resistencia bruta. Nas descendía debajo de ella con un ritmo mecánico y constante. Podía escuchar su respiración, controlada y profunda, cada respiración un intercambio medido de oxígeno que sus pulmones de alta capacidad procesaban con brutal eficiencia. Se detenía cada 10 metros para comprobar cómo estaba, su paciencia inagotable a pesar de la persecución de arriba. «¿Cuánto falta?», preguntó ella, odiando el temblor en su voz de campanilla. «Otros 100 metros hasta el primer cruce. Luego vamos horizontalmente a través de los túneles de intercambio de calor». Hizo una pausa. «Advertencia justa, va a hacer calor, como mucho calor. Puedes soportar 50 grados Celsius por unos 20 minutos», el implante cognitivo de Sarissa señaló inmediatamente el riesgo. La exposición sostenida a esa temperatura induciría estrés por calor, potencialmente deterioro cognitivo. «Sí, debo hacerlo. Ese es el espíritu». Había algo en su tono, no burla, sino una especie de rudo estímulo que le dio ganas de demostrar que era digna de su protección. Descendieron en silencio, roto solo por el metálico y rítmico sonido de los pies en los escalones. A Sarissa le empezaron a doler las manos, luego le ardieron. Sus hombros desarrollaron un temblor que se extendió por sus brazos. Se concentró en el progreso constante de Nas debajo de ella, usándolo como un metrónomo para marcar su propio ritmo. Finalmente, benditamente, Nas gritó: «Cruce, puedes descansar en un minuto». El túnel horizontal era exactamente como lo prometió, un pasaje estrecho bordeado con tuberías de intercambio de calor que irradiaban calor como estrellas cautivas. Sarissa sintió que la temperatura se disparaba en el momento en que entró, los sistemas de enfriamiento de su cuerpo llegando al máximo de inmediato. Nas notó su angustia. Sin decir una palabra, se quitó su chaleco dañado y lo empapó en la condensación de una tubería cercana. «Ten», dijo, envolviéndolo alrededor de su cabeza y hombros. «Ayudará». La fría humedad fue la salvación. Sarissa lo miró, este humano que acababa de repeler a 8 asesinos entrenados y que ahora descendía al infierno para proteger a una mujer que conocía desde hacía menos de una hora. Su rostro estaba surcado de sudor y sangre, su hombro aún supurando por la quemadura de energía, pero su expresión solo mostraba preocupación por el bienestar de ella. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, las palabras escapando antes de que la discreción pudiera atraparlas. «No me conoces, no me debes nada». Nas se quedó callado por un momento, su rostro haciendo esa complicada cosa humana de nuevo. «Mi abuela solía decir que la civilización se mide por cómo tratamos a los extraños que lo necesitan. Necesitabas ayuda. Yo tenía ayuda para dar, todo lo demás son solo detalles». Comenzó a avanzar hacia el calor, y Sarissa lo siguió, llevando esas palabras como un talismán contra el aire ardiente. El casillero de almacenamiento que encontró Nas estaba técnicamente abandonado, una reliquia de la configuración anterior de la estación, demasiado pequeño para los contenedores de carga modernos, pero lo suficientemente grande como para que 2 personas se escondieran con relativa comodidad.
Las paredes estaban forradas con aislamiento que mantenía la temperatura ambiente simplemente opresiva en lugar de letal. Nas se derrumbó contra una pared con un gemido que intentó ocultar. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando las heridas a su paso. Sarissa podía ver que favorecía su hombro quemado, respirando con cuidado alrededor de lo que podrían ser costillas fisuradas. «Estás herido», dijo ella acercándose en el espacio reducido, «déjame». «Estoy bien». El desvío fue automático, masculino, humano y terco, pero cuando ella le tocó el hombro, él no se apartó. Los dedos de Sarissa fueron suaves al examinar la quemadura. El rayo de energía había quemado el material del chaleco y carbonizado la carne debajo. Quemaduras de segundo grado como mínimo, posiblemente de tercero en las áreas más profundas. Tenía que ser agonizante, y sin embargo él había bajado por ese conducto y navegado por los túneles de calor sin quejarse. «Necesitas atención médica», dijo ella. «Sí, bueno, la bahía médica probablemente esté siendo vigilada». Los ojos de Nas se encontraron con los de ella en la tenue luz de emergencia. «He estado peor. Esto sanará». «Eso no es». Sarissa se detuvo, recalibrando. Discutir no funcionaría con este humano. «Tengo una confesión que hacer». «Te escucho». Nas se acomodó más contra la pared, o tan cómodamente como sus heridas se lo permitieron. «No soy solo una refugiada por una falla en la nave». Las palabras se sintieron como saltar por un precipicio. «Mi nombre es Sarissa Valcorat. Soy la alta soberana de la hegemonía valeriana». Hizo una pausa, esperando asombro, conmoción o terror. Nas parpadeó una vez, 2 veces, luego, con razón esos tipos realmente te querían muerta. Eso explica la nave de descenso. Sarissa sintió que sus ojos de mercurio se abrían como platos. Esa es tu reacción, gobierno sobre 200.000 millones de almas en 47 sistemas. Comando la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Yo. Tú también deambulaste por mi cafetería luciendo como si hubieras perdido una pelea con un viento solar y pediste pasta nutritiva como una universitaria triste. El rostro de Nas se arrugó con esa cálida y devastadora diversión. Con corona o sin corona, todavía necesitabas un sándwich de queso a la parrilla, y todavía necesitas terminar esa sopa cuando regresemos. Lo absurdo de la situación la golpeó. Había revelado su identidad, el peso de civilizaciones, y este humano estaba preocupado por las sobras de sopa. La risa burbujeó desde algún lugar profundo de su pecho, el sonido extraño y hermoso. «Estás loco», dijo, pero sin molestia. «Probablemente, es una cosa de humanos», Nas se movió, haciendo una mueca de dolor. «Entonces, alta soberana. No significa eso que tienes como una flota o algo así, porque un rescate sería genial en este momento. Los purificadores bloquearon todas las comunicaciones antes de abordar mi nave insignia. Mis fuerzas de seguridad creen que estoy a salvo en mis aposentos». La vergüenza coloreó su voz. «Huí en lugar de confiar en alguien. Para cuando el bloqueo termine y se den cuenta de que no estoy, los purificadores habrán completado su golpe». «Te necesitan viva para algo», dijo Nas, su mente táctica trabajando. «De lo contrario, simplemente habrían volado la cafetería, quieren llevarte intacta». Sarissa asintió. «Bloqueos biométricos. Los sistemas de armas más poderosos de la hegemonía requieren mi firma de ADN para activarse. No pueden usarlos sin mí. No pueden desactivarlos sin mí. No pueden transferir la autorización sin mí. Así que necesitan tu mano, tu ojo o tú». Nas se detuvo. «Te necesitan viva y cooperativa. O necesitan mi cadáver lo suficientemente fresco como para engañar a los escáneres». Sarissa sostuvo su mirada fijamente, lo que significa que tenemos aproximadamente 4 horas antes de que decidan que la cooperación es demasiado cara y opten por la ruta del cadáver. Nas se quedó en silencio por un largo momento. Luego empezó a reír, ese sonido profundo y retumbante que vibraba a través de las paredes del casillero. «Bueno, soberana, ciertamente no haces nada a medias. 4 horas para salvar una galaxia. Debí haberte cobrado por ese sándwich de queso a la parrilla después de todo». A pesar de todo, Sarissa se descubrió sonriendo.
La centrífuga de gravedad ocupaba el anillo más externo de la estación, una instalación de entrenamiento para especies que se preparaban para visitar mundos de alta gravedad. Nash los había llevado allí con un propósito sombrío, navegando por los túneles de mantenimiento con la confianza de alguien que había pasado años aprendiendo los secretos de la estación. ¿Puedes controlar la gravedad aquí adentro?, preguntó Sarissa mientras emergían a la plataforma de observación. Hasta 5 gramos, está pensada para la aclimatación gradual, pero los protocolos de seguridad son más como sugerencias. Nash ya estaba en el panel de control, sus gruesos dedos bailando sobre la interfaz. Los purificadores nos rastrearon. Estarán aquí en unos 3 minutos. Cuando lleguen, necesito que actives la centrífuga en el momento en que estén todos adentro. Nash, esto se va a poner loco, sí. Se volvió para mirarla, y la resolución en sus ojos ahogó la protesta de ella. Pero aquí está el detalle. Crecí a 1 gramo, pasé toda mi vida a 1 gramo. Mis huesos son densos, mi corazón es una potencia, mis pulmones pueden extraer oxígeno de casi cualquier cosa. A 5 gramos, seré más lento, pero aún podré funcionar. Tu gente, serán aplastados. Era un cálculo brutal. Aritmética de un habitante de un mundo mortal, escrita en densidad ósea y fibra muscular. Sarissa quería discutir, quería encontrar otra manera, pero la realidad táctica no dejaba lugar para el sentimentalismo. ¿Qué hay de ti?, preguntó en voz baja. Me las arreglaré. Nash sacó una llave de mantenimiento de una caja de herramientas cercana, lo suficientemente pesada como para doblar metal, lo suficientemente liviana como para balancearla. Solo dame 30 segundos antes de que actives. Los necesito a todos adentro. Los purificadores llegaron exactamente a tiempo, su armadura negra fluyendo por el túnel de acceso como aceite. El líder, Sarissa, reconoció su caminar a pesar del casco, entró primero a la cámara de la centrífuga. 3 más lo siguieron. Nash esperó, manteniendo la posición detrás de un soporte estructural. Soberana, la voz del líder sonó como una campanilla a través de los altavoces externos. Esta resistencia es ilógica, la transición de poder es inevitable. Sométete por el bien mayor de la hegemonía. El bien mayor, respondió Sarissa, su voz firme a pesar de que sus corazones martillaban, nunca ha requerido mi asesinato. No asesinato, corrección. Te has convertido en un riesgo, emocionalmente comprometida, diplomáticamente débil. Los humanos te han infectado con su caos. El líder hizo un gesto, y los purificadores restantes se dispersaron en formación táctica. Ven pacíficamente, nos aseguraremos de que tus momentos finales tengan dignidad. Contraoferta, dijo Nash, saliendo de detrás de la viga de soporte. Ustedes se van, y yo no rompo a nadie más. Los purificadores se volvieron como uno solo, levantando sus armas. Nash cruzó miradas con Sarissa a través de la ventana de observación y asintió una vez. Ella activó la centrífuga. El efecto fue inmediato y devastador. La gravedad se duplicó, y los marcos livianos de los purificadores cedieron. Uno cayó al instante, incapaz de soportar su propia masa. Otros 2 se tambalearon, luchando por un equilibrio que nunca habían necesitado desarrollar. Sus armas cayeron, demasiado pesadas para apuntar correctamente. Nash gruñó mientras la gravedad adicional se asentaba sobre sus hombros como una carga familiar. Se movió, más lento que antes, pero con la inexorabilidad de un proceso geológico. La llave inglesa golpeó al purificador más cercano en el pecho, arrugando la armadura que estaba optimizada para la dispersión de energía, no para el impacto cinético. El líder intentó levantar su rifle. Nash lo apartó de un manotazo y siguió con un golpe que envió al purificador a volar. A 2 gramos, el impacto con la cubierta fue catastrófico. El líder no se levantó. 2 purificadores quedaron de pie a duras penas. Intentaron retirarse, pero a doble gravedad sus elegantes movimientos se convirtieron en torpes tropiezos. Nash avanzó como un deslizamiento de tierra, metódico e imparable. Terminó en menos de 1 minuto. Nash estaba de pie entre los caídos, respirando con dificultad pero aún erguido. La única cosa en la cámara que la evolución había diseñado para este peso aplastante. Miró hacia arriba a Sarissa y logró una sonrisa cansada. Ella desactivó la centrífuga y la gravedad volvió a la normalidad. Nash inmediatamente se sentó con fuerza.
De acuerdo, admitió. Eso no fue genial para mi espalda. La flota leal llegó 6 horas después, respondiendo a la baliza de emergencia que Nas había improvisado con piezas recolectadas en toda la estación. Sarissa observaba a través de la ventana mientras su nave insignia se acomodaba en formación. Sus líneas elegantes contrastaban marcadamente con la funcionalidad brutal de la estación de reabastecimiento. «Podrías venir conmigo», dijo en voz baja. Nas estaba a su lado, con su hombro vendado adecuadamente ahora, cortesía de los suministros médicos de emergencia que ella había recuperado de la clínica de la estación. La hegemonía te debe una deuda que no se puede medir en créditos. Sí, sobre esa deuda. El tono de Nas era ligero, pero ella escuchó la seriedad debajo de él. Voy a pedirte que pagues el favor hacia adelante. Tu gente conoció a la humanidad y decidió que éramos caóticos, peligrosos, impredecibles. Somos todas esas cosas, pero también somos esto. Señaló la cafetería, al espacio donde había luchado por una extraña, donde le había dado comida para sanar el alma y le había cobrado 0 créditos cuando más importaba. ¿Una alianza? Sarissa sintió que la esperanza se encendía en su pecho, relaciones diplomáticas abiertas, intercambio cultural, acuerdos comerciales. Todas esas cosas oficiales seguro, pero más que eso, amistad real, entre especies que no podrían ser más diferentes. Los ojos de Nas se arrugaron. Tu gente es toda lógica y eficiencia, la mía es todo caos y corazón, parece que la galaxia vendría bien con ambos. Un transbordador de transporte estaba descendiendo, sus luces de navegación brillaban contra la oscuridad de la estación. Las fuerzas de seguridad de Sarissa estarían a bordo, listas para escoltarla de regreso a la nave insignia donde su poder esperaba ser reclamado. No quiero irme, admitió, la confesión escapando antes de que la diplomacia pudiera contenerla. Lo sé, la mano de Nas encontró la de ella, sus dedos cálidos y sólidos, con cicatrices por años de trabajo honesto, pero tienes una galaxia que gobernar, y yo tengo una cafetería que reparar, esos purificadores le hicieron un daño terrible a mi plancha. Nas, él apretó su mano suavemente. Esto no es un adiós, Sarissa. Vas a volver, tal vez no mañana, tal vez no el próximo mes, pero eventualmente vas a entrar por esa puerta de nuevo, buscando un sándwich de queso a la parrilla y a alguien que te trate como a una persona en lugar de a una corona, y yo estaré aquí. La certeza en su voz lo convirtió en una promesa. Sarissa se llevó la mano a los labios, un gesto de devoción que los valerianos reservaban para los vínculos más sagrados, y depositó un beso en sus nudillos llenos de cicatrices. Volveré, dijo, su voz de campanilla resonando con absoluta convicción, y cuando lo haga, vas a terminar de enseñarme sobre cómo sanar el alma, todo. El rostro de Nas hizo esa cosa complicada de nuevo, emociones fluyendo por él como patrones climáticos. Trato hecho, pero la próxima vez vas a aprender a cocinar, no puedo tener a la alta soberana dependiendo del servicio a la habitación. El transbordador se posó en la cuna de atraque con precisión hidráulica. Sarissa le soltó la mano de mala gana, sintiendo ya cómo el frío se instalaba en sus dedos donde había estado su calor. La deuda, dijo en la esclusa de aire, 0 créditos por la comida, ¿cómo pago eso? Nas sonrió, cálido, devastador y humano. De la misma manera que yo lo hice, encuentra a alguien que necesite sanar su alma, dale de comer, no le cobres nada, la deuda se paga sola. Sarissa entró en la esclusa de aire, volviéndose para una última mirada. Nas estaba de pie en la puerta de su cafetería dañada, retroiluminado por la iluminación de emergencia, sólido y seguro y absolutamente irreemplazable. Mientras el transbordador se alejaba, llevándola de regreso al poder y la responsabilidad y al peso de las civilizaciones, Sarissa Balcorot, alta soberana de la hegemonía valeriana, hizo 2 votos silenciosos. Primero, forjaría una alianza entre sus pueblos que remodelaría la galaxia. Segundo, regresaría al Blue Marvel, no como soberana, sino como una mujer que había aprendido que a veces las cosas más valiosas del universo no podían ser optimizadas, sintetizadas o pagadas con créditos. Algunas cosas solo podían darse libremente, al estilo humano, con calidez y cuidado, y la firme gracia de un habitante de un mundo mortal, que entendía que la civilización no se medía por el poder, sino por cómo tratamos a los extraños que lo necesitan. La deuda era de 0 créditos, el valor era infinito. Y con esto concluye la historia de hoy. Si les gustó, consideren suscribirse y dejar un me gusta. Realmente ayuda a nuestro canal.
Nos vemos la próxima vez. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.